a ver, justamente un hombre que está en el trabajo legislativo, pero que ha tenido posiciones ejecutivas muy claras en otros ámbitos, es Carlos Heller. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Pato? ¿Qué tal? Tuteame, siempre me tuteas. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, Carlos... Ahora te pones... No, si no voy a buscar la corbata y el saco, bueno, y me pongo en pose. Bueno, que no, decime una cosa, ahora que te preguntamos en confianza. Vos has tenido y tenés a veces cargos ejecutivos muy importantes en empresas. ¿Cómo a veces? Nunca dejé de tenerlo. Bueno, eso Nunca que quería... No, pero a veces, bueno, estuviste en la conducción de Boca, conducción de bancos, y ahora tenés un rol que en el Poder Legislativo. Digo, ¿estás más cómodo decidiendo, ejecutando, o esto no te incomoda? Esto que hay que consensuar, escuchar a la oposición, a veces negociar más. Nunca dejé el lugar en el Banco Credicop, Pato. Yo tenía mi duda. Siendo el presidente del Banco Credicop y reparto mi tiempo en dos tareas. De paso voy a hacer una aclaración. A ver. Como sigo siendo el presidente del Banco Credicop, mi retribución como diputado de la Nación, desde siempre, desde la primera vez que yo fui diputado, sí, la dono mitad al Hospital Garrahan y mitad al Hospital de Niños, por acta ante escribano público, que hace que la administración de la Cámara directamente proceda a hacer esas donaciones, previo retener la parte que corresponde al impuesto a las ganancias que tengo que pagar, porque yo no puedo donar los impuestos que corresponden a eso. Es decir, que me transfieren lo que tengo que pagar de impuesto a las ganancias y el resto se acredita todos los meses al Hospital de Niños y al Garrahan, mitad y mitad, porque no me sentiría cómodo teniendo dos ingresos, porque yo, para poder ser diputado y seguir siendo el presidente del banco, tengo detrás mío un enorme equipo de gente que colabora y que no podrían hacerlo con el entusiasmo que lo hacen si pensaran que es una cosa de beneficio personal y no estuvieran convencidos que es una cosa que hago por convicción, que hago porque creo que sirve hacerlo, pero que no tiene nada que ver con lo personal desde el punto de vista del beneficio económico. Está. Primera pregunta puntual. Digo, el proyecto sobre sustentabilidad de la deuda, habrá que ver si se trata o no en extraordinarias, pero digo, ¿va a servir para qué, Carlos? Digo, para entender qué cuestiones, la historia reciente, vamos a ver cuáles son las precauciones a futuro. ¿Para qué va a servir ese proyecto? Bueno, primero, ese proyecto ya viene con media sanción del Senado y, por lo que tengo entendido, en el Senado se aprobó virtualmente por unanimidad. Es decir, que es un hecho institucional fuerte, político, donde el Poder Legislativo, como parte de los poderes del Estado Nacional, ratifica diversas cosas, el proceso de endeudamiento, la necesidad de que el endeudamiento sea un tema que requiera la aprobación del Poder Legislativo. Creo que, dada la historia argentina, se trata de un hecho importante, y sobre todo si también en diputados se logra un consenso similar al que se logró en el Senado. Todo ello supeditado a que podamos sesionar, porque por el momento estamos a la expectativa de los acuerdos institucionales necesarios para poder sesionar. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Verónica? Bien, en relación a una iniciativa que se convirtió en ley, que tuvo gran parte de su letra y de su participación, que hablo obviamente del aporte solidario. ¿Qué es lo que se sabe respecto a su reglamentación? ¿Siguió, digamos, el trámite con Casa Rosada? Algunos dicen que sería inminente la reglamentación. ¿Hay novedades? Porque, digamos, empiezan, digamos, a cumplirse los plazos y todavía no fue reglamentada por el gobierno. Bueno, a ver, primero, volvamos. Nos cuesta muchísimo a todos asumir el tema de la división de poderes.
Nosotros terminamos la parte nuestra cuando aprobamos la ley y se la remitimos al Poder Ejecutivo, y el tema de la reglamentación es de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo, ya no está en nuestro ámbito. De cualquier manera, como ustedes comprenderán, es un tema que yo sigo con particular interés. Por eso mismo le consultaba. Quiero decirle al respecto dos cosas. A mí no me parece que esté mal que el Poder Ejecutivo esté revisando en detalle y que el área legal y técnica esté trabajando minuciosamente de manera de que la reglamentación dé la menor cantidad de flancos vulnerables para los ataques que inevitablemente esto va a tener. Yo leo suplementos en diarios económicos donde aparecen consejos de cómo actuar para evitar pagar el aporte solidario. Por lo tanto, me parece muy bien que la parte legal del Poder Ejecutivo extreme el cuidado en la elaboración de la reglamentación para que esos flancos sean lo menos vulnerables posible. La información que yo tengo, que no es información oficial, sino que son comentarios trascendidos, es que le están pegando los últimos retoques, revisaciones, y que sería inminente. Hay quien dice que entre hoy y mañana el tema sería elevado a la firma del presidente y que la semana que viene, algunos dicen el propio lunes, aparecería publicado en el boletín oficial. Lo que yo sé es eso, que está al caer la reglamentación, que el objetivo es una reglamentación que propicie que los ingresos se generen en este primer semestre, es decir, de acá a junio. Claro. Tengan en cuenta que hay 60 días que tienen quienes tienen bienes en el exterior para decidir si repatrian o no, es decir, que tiene una cantidad de complejidades. Pero quiero decir algo que vengo diciendo insistentemente y que voy a permitirme abusar y repetirlo. Todo el tiempo hemos estado diciendo que iban a estar alcanzados el 0,02% de los argentinos. Y ese número en sí quiere decir que son muy poquitos, pero a mí estos días se me ocurrió insistir en que eso quiere decir que el 99,98% no está alcanzado. No está, claro. El 99,98% de los argentinos y argentinas no van a tener que tributar este aporte. Eso quiere decir cuando se dice el 0,02%. Es decir, son muy poquitas personas que van a hacer un aporte para que se beneficien muchísimas personas, dado que esta ley tiene destinos específicos, asignación de porcentajes de lo que se recaude a cada uno de esos destinos, es decir, que hay todos destinos que tienen que ver muchísimo con necesidades que argentinas y argentinos tenemos, así que yo espero que salga, como se dice, rápido y que se ponga en función, se empiece a recaudar y que esos recursos empiecen a cumplir el objetivo. Y la otra cosa, terminando, es la cantidad de cuestiones internacionales que aparecen diciendo que hay que imitar lo que se hizo en Argentina. Claro. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, del presidente de la fundación de Millonarios Patriotas de Estados Unidos, lo hemos visto de Oxfam, en el documento de Oxfam que se le presentó al Foro de Davos, que todos los años presentan y que este año está titulado La pandemia de la desigualdad, en una parte que acá no se ha difundido, dice concretamente, habla del ejemplo argentino que debería imitarse, de establecer un tributo a las grandes riquezas y que esto es imprescindible para atender no solo las inequidades preexistentes, sino lo que se ha agravado a partir del COVID, que por eso justifica la idea de extraordinario y por única vez, como lo hemos planteado nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Le pregunto, usted dice, sostenibilidad de la deuda salió por unanimidad en el Senado y es un proyecto que tendría que tener luz verde aquí en diputados. Biocombustibles también salió por unanimidad, 64 votos en el Senado. Sin embargo, aquí parece estar empantanado, no se incluye en el temario de extraordinarias. Hay varios bloques que están... No está en el temario. Sí. Claro, por eso no le digo. No está en el temario de extraordinarias.
Pero Sergio Massa, en la última sesión de diciembre, le prometió a un grupo de bloques minoritarios que lo iba a tratar en enero. ¿Qué pasa con ese tema? Es cierto, pero otra vez, seamos todos esclavos de la ley. Las extraordinarias solo se pueden tratar los proyectos que envía el Poder Ejecutivo para su consideración. A partir del 1 de marzo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores recuperan su potestad de tratar sus propios proyectos, sean enviados por el Ejecutivo o sean por iniciativa parlamentaria. Pero no podríamos tratar nosotros en este momento un proyecto que no está incluido en la extraordinaria. Más allá de la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados o de la mayoría de los legisladores, no lo permite no sé, creo que la Constitución, la que establece que en las extraordinarias solo se tratan proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que es casi una discusión inviable de realizar en este momento, salvo que el Ejecutivo decida que está entre sus facultades ampliar el temario. Eso el Ejecutivo puede hacerlo. Pero entiendo que alrededor hay planteada una polémica entre las provincias petroleras y las que tienen el biocombustible una fuente importante de ingresos. Y bueno, son las complejidades de la administración de los distintos intereses, todos legítimos, que tiene un país de la extensión y de la diversidad que tiene la Argentina. Tampoco hay que espantarse porque existan esas controversias que tienen toda una justificación en intereses concretos, sectoriales, regionales, territoriales, etcétera. Diputado, por lo que sabe y según su análisis, ¿por qué cree que ha costado, por lo menos en enero, la primera reunión, la primera sesión de la Cámara? No hubo debates en comisión y había proyectos con mucho consenso, ¿no? Uno era sustentabilidad de la deuda, tal vez la prórroga de la ampliación del presupuesto para monotributistas. Digo, ¿por qué cree que pasó? Algunos opositores dicen que justamente tiene que ver con lo que usted dice, que diferencias entre provincias petroleras y las provincias ojeras. ¿Cuál es la mirada suya? A ver. No, de ninguna manera, porque esa diferencia que pudiera haber en el tratamiento de los biocombustibles, insisto que está fuera del temario porque no está puesta por el Poder Ejecutivo en la extraordinaria. La realidad, por lo que yo sé, es que no hubo acuerdo porque los diputados de Juntos por el Cambio, diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, pusieron como condición que no se traten determinadas leyes, que no se incluya en el temario la reforma judicial, que no se incluya en el temario la designación del procurador del Tesoro, y no sé cuál otro tema más, que sí están en extraordinaria porque sí han sido enviados a extraordinarias por el Poder Ejecutivo. Y entiendo que algún otro bloque lo condicionó a que sí se incluya en las extraordinarias el tema del biocombustible. El llamado bloque de la bañista, para decirlo en la que utilizan los medios. Entiendo que eso es lo que ha impedido hasta ahora que se pueda sesionar, porque como no son presenciales las reuniones, porque hay diputados y diputadas que pertenecen a los sectores, digamos, vulnerables por edad, por preexistencias de enfermedades, etcétera, es necesario un acuerdo entre los distintos sectores para que se pueda sesionar, porque de lo contrario podríamos entrar en un tema de cuestionamiento de la validez de la sesión. Por eso creo que es por lo que no se ha podido lograr ese acuerdo, es que no se ha sesionado. Es decir, básicamente es porque los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio no habilitan sesionar de esta manera si no se excluyen determinados temas que están en el temario enviado por el Poder Ejecutivo. Diputado, le consulto sobre un proyecto de ley que todavía no ingresó formalmente al Congreso, pero que entiendo va a ir a la Comisión de Presupuesto y también a la de Vivienda, y está vinculado a la construcción de 55.000 viviendas en todo el país.
¿Ya hay un borrador? ¿Qué es lo que se sabe sobre esta iniciativa? ¿Puede haber en lo inmediato ya una presentación, una convocatoria, un plenario de comisiones? Vuelvo a repetirle, para que nosotros comenzáramos a tratarlo en comisiones, para las comisiones sucede lo mismo que para el plenario. Sí. Solo se tratan proyectos de ley incluidos por el Poder Ejecutivo. Está incluido en el temario, lo incluyó Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias el día viernes. Yo no he recibido, yo no he recibido todavía, conozco el tema, sí. Sé que el ministro Ferraresi está interesado en la cuestión y además me parece muy bien porque todo lo que tenga que ver con trabajar en mejorar la situación habitacional en la República Argentina, tiene que ser apoyado intensamente. Así que me parece muy bien. Pero yo no tuve todavía el proyecto como para poder darle la opinión que usted me está pidiendo, pero tenga la seguridad de que ni bien ese proyecto porque usted misma me dijo que no estaba ingresado. No se envió formalmente, o sea, no está, pero sí está incluido en el temario. Si no se envió formalmente, no está ingresado. Claro. Y no está ingresado, yo no lo conozco por los trascendidos, lo conozco por las cosas que se vienen diciendo, y lo que le puedo decir es que, por lo menos de parte mía, y descarto por la mayoría de los diputados y diputadas, debería tener apoyo, porque se trata de atacar uno de los problemas graves que tiene hoy la Argentina, y todos sabemos además que cuando se habla de construir viviendas, se resuelve más de un problema. El que se le resuelve a quien accede a la vivienda, pero también la cantidad de empleos, de puestos de trabajo que la construcción genera. Sobre todo la construcción de vivienda, porque siempre se habla de la construcción en general, pero no es lo mismo desde el punto de vista de demanda de trabajadores, lo que genera hacer una ruta, que es lo que genera hacer una casa, porque cuando se habla de vivienda entran una enorme cantidad de actividades que complementarias a la vivienda, que tienen que ver con las instalaciones sanitarias, con las instalaciones eléctricas, con las cortinas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son grandes movilizadores de trabajo, de creación de puestos de trabajo, así que todos esos proyectos hay que mirarlos siempre con una mirada positiva y tratar de si se puede, no solo aprobarlos, sino que mejorarlos, enriquecerlos. Diputado, otro de los proyectos que ingresó en la ampliación del temario que hizo el Poder Ejecutivo la semana pasada es el que tiene que ver con el impuesto a las ganancias para las sociedades de capital, que había habido una ley del 2017 del gobierno de Cambiemos que la había suspendido el gobierno del Frente de Todos cuando votó la responsabilidad. No le entendí, perdóneme, no le entendí. Sí, le digo, a lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias para sociedades de capital. Hay un proyecto incluido por el Poder Ejecutivo en la última ampliación de temario y es una de los que pide que se trate ahora en extraordinarias. ¿Qué información tiene de ese proyecto? Sí, estamos trabajando en ese proyecto. Yo no tengo todavía, los asesores míos están trabajando en el proyecto. Hay varios proyectos sobre los que estamos trabajando. Habitualmente lo que yo hago, cuando entra algo, lo toman los asesores, lo trabajan, me dan sus opiniones, yo empiezo a consultar con otros legisladores, trato de consultar con legisladores incluso de las otras bancadas, para tratar de construir los consensos más amplios posibles, cosa que a veces se logra, otras lamentablemente no, porque los intereses políticos a veces dificultan lograr esos consensos. Cuando uno habla mano a mano con algunos legisladores, encuentra que tiene coincidencia, pero a la hora de hablar luego en la comisión o en el recinto, aparecen posiciones que no tienen que ver con las que se encuentran en las conversaciones más personales. Pero bueno, también eso es parte del juego de la política y hay que aceptarlo así. Diputado, una consulta más macro, si se quiere. El presupuesto 2021 establece, si no me equivoco, un crecimiento de la economía bastante módico, del 4 o 5%. Ahora uno tiene... 5,5%, Pato.
¿4,5? 5. Ah, 5,5. 5,5. Ah, perfecto, 5,5. Bueno, perfecto, gracias por el dato exacto. Uno tiene buenos datos, como dice el aumento del precio de la soja. Hay otros que están preocupados por una inflación preocupante de diciembre y enero. Le pregunto su mirada sobre este año 2021. Además, hay elecciones en materia económica. ¿Le parece que va a ser efectivamente un año con crecimiento, que pueda haber sustos? ¿Cómo lo ve, diputado? A ver, una primera consideración inevitable tiene que ver con la pandemia, la velocidad que lleguen las vacunas, sí, etcétera, etcétera, que no hace falta que yo me extienda con el título alcanza para saber que condiciona todo. Sí, claro. Si las cosas se desenvuelven más o menos como está previsto o esperable que se resuelva y el proceso de vacunación logra tomar el ritmo que se espera que tome, y uno podría decir que para el segundo trimestre del año los porcentajes de población sensible vacunada empiezan a ser los esperables. Yo tengo una visión optimista de cómo va a funcionar la economía en este 2021 y creo en varias cosas. Por empezar, habría que poner en marco. El gobierno está anunciando nuevamente la puesta en marcha del Consejo Económico Social, la búsqueda de un acuerdo de precios y salarios alrededor del objetivo inflacionario que tiene el presupuesto, que es el 29%. Sí. Y en ese marco, yo creo que la Argentina, cuando estemos hablando de esto en enero del año que viene, vamos a poder decir que creció por encima de lo que estaba previsto en el presupuesto. Yo tengo una visión más optimista de que el número va a estar más cerca de 7 que de 5. Y por una cantidad de cuestiones, sí, por cómo se ha venido recuperando la actividad manufacturera, por cómo viene la cosecha, por cómo han subido los precios de los commodities. Hay una cantidad de cuestiones que a mí me permiten tener una visión, yo digamos, responsablemente optimista, porque no se trata de hablar a la ligera. Desde luego, con muchas tensiones, con mucha puja distributiva, nada va a ser ni liso, ni de una sola vez. Sí. Claro. Pero acordémonos que primero íbamos a entrar en default y no entramos. Sí. Después iba a explotar lo del Fondo Monetario y no va a explotar. Después teníamos la devaluación que era inminente, porque sin devaluación la economía no podía seguir, y de eso ya no se habla más. Es decir, que el gobierno ha ido superando esas tormentas prefabricadas que se han instalado o se han intentado instalar, y creo que hoy tiene fuerza este camino. Ayer mismo se logró refinanciar una cifra enorme de vencimientos que había en moneda local. Es decir, en la medida que se termine de despejar el escenario de deuda, los recursos que estaban previstos para atender deudas se han volcado al desarrollo, a obras de infraestructura, a vivienda, a poner en marcha todo lo que está demorado. Esto genera puestos de trabajo. En la medida que se profundice el proceso de protección de la producción nacional, esto que se acaba de hacer el otro día, que creo que hasta se hizo tardíamente, simplemente tomar una resolución que para comprar determinados bienes importados no imprescindibles no se puede acceder al mercado único de cambio y utilizar dólares de tipo de cambio oficial, y hay que hacerlo con los propios, es decir, con esos que están en las cajas de seguridad o en algún paraíso fiscal o en alguna cuenta offshore. No se puede comprar un avión privado con dólares del mercado único de cambio, claro, ni caviar, ni champán francés. Entonces, ¿querés champán francés? ¿Querés un Lamborghini? Bueno, usá de la tuya. Usá de la tuya. No es tan difícil. Ahí está. ¿No es cierto? El diputado Carlos Heller. Carlos, gracias. ¿Hay alguna última consulta? Estamos. No. Si tenemos confirmación de que activamos la comisión la semana que viene o no, de presupuesto. Sí, es que no depende de mí. Queremos una confirmación, diputado. Yo estoy trabajando en lo que se puede trabajar. Pensaba que esta semana íbamos a tener, yo me tomé 15 días de vacaciones
los primeros 15 días porque era Sí. lo que estaba establecido. El 18 me reincorporé a todas mis tareas, a la que tengo en el banco Claro. y también a la legislativa. Lo único que en la legislativa estoy esperando que vengan las instrucciones. No puedo operar autónomo con la Comisión de Presupuesto sin que esté el acuerdo marco en el que vamos a funcionar. Está muy bien. Diputado Carlos Heller, muchas gracias, buenas tardes, hasta cualquier momento. Un saludo afectuoso a todos, que les vaya muy bien y gracias por la convocatoria. A Chau, ustedes. chau, gracias.